La casa que repite el mismo día. La casa estaba en la última calle del pueblo, justo donde el camino de asfalto terminaba y comenzaba el bosque, como si hubiera sido construida para quedar olvidada con el paso del tiempo. Desde afuera parecía una casa común, pero las ventanas oscuras y la pintura desgastada hacían que el lugar tuviera una sensación extraña, incluso bajo la luz del día. Daniel la compró sin hacer demasiadas preguntas, porque necesitaba empezar de nuevo lejos de la ciudad y de los recuerdos que lo perseguían desde hacía meses, y el precio bajo de la propiedad parecía una oportunidad imposible de ignorar. Los vecinos lo observaron en silencio cuando llegó con sus cajas, como si supieran algo que no querían decir. El primer día pasó sin nada fuera de lo normal, y Daniel limpió las habitaciones mientras la luz de la tarde entraba por las ventanas cubiertas de polvo, iluminando partículas suspendidas en el aire. La casa crujía ocasionalmente como cualquier construcción vieja, y eso no le pareció extraño. Esa noche durmió profundamente, y al despertar sintió por primera vez en mucho tiempo una calma que no recordaba haber tenido, como si el silencio del lugar pudiera borrar sus preocupaciones. Preparó café y se quedó observando el bosque desde la ventana de la cocina. A las 8:17 de la mañana, escuchó un golpe en la pared del pasillo, un sonido seco que parecía venir desde el interior de la madera, como si algo hubiera caído del otro lado. Daniel caminó hasta allí y revisó la pared, pero no encontró nada fuera de lugar. A las 9:03, el grifo de la cocina se abrió solo durante unos segundos, dejando caer un hilo de agua sobre el fregadero antes de cerrarse nuevamente, y Daniel pensó que tal vez la presión del agua en la tubería estaba fallando. Aunque el sonido fue breve, el silencio que quedó después se sintió incómodo. A las 10:42 escuchó pasos en el segundo piso, lentos y suaves, como si alguien caminara descalzo sobre la madera vieja, y Daniel subió de inmediato pensando que algún animal se había metido en la casa. No encontró nada en ninguna habitación. Esa noche, mientras cenaba en la sala, el reloj de pared se detuvo exactamente a las 11:59. Y el segundero permaneció inmóvil durante un instante antes de volver a moverse como si nada hubiera ocurrido. Daniel se quedó mirando el reloj unos segundos más de lo necesario. Se fue a dormir intentando no pensar demasiado en los ruidos de la casa. Al día siguiente despertó con la misma luz entrando por la ventana de la cocina y la misma sensación de silencio absoluto en cada habitación, como si la casa hubiera permanecido inmóvil durante toda la noche. Preparó café y se sentó frente a la mesa de madera. A las 8:17 volvió a escucharse el golpe en la pared del pasillo, idéntico al del día anterior, con la misma intensidad y la misma duración, y Daniel sintió un escalofrío al reconocer el sonido antes de que terminara. Caminó lentamente hasta el pasillo sin encontrar nada. A las 9:03 el grifo volvió a abrirse solo durante unos segundos, repitiendo exactamente el mismo movimiento del día anterior, y Daniel permaneció inmóvil, observando cómo el agua caía y luego se detenía sin explicación. El silencio regresó a la casa como si nunca hubiera pasado nada. A las 10:42 los pasos se escucharon otra vez en el segundo piso, con el mismo ritmo lento y la misma distancia entre cada pisada, como si alguien estuviera repitiendo un recorrido aprendido de memoria. Daniel sintió que el corazón le latía más rápido. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify, búscanos como Historias de Terror, porque Daniel estaba comenzando a entender que la casa no hacía esos sonidos por casualidad, sino porque estaba repitiendo algo que había ocurrido antes. Esa noche, el reloj volvió a detenerse exactamente a las 11:59 antes de continuar su marcha normal, y Daniel decidió quedarse despierto observándolo durante varios minutos, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba pasando. El silencio del lugar parecía más pesado que la noche anterior. Al tercer día todo volvió a repetirse desde el inicio, con la misma secuencia de sonidos y los mismos horarios, como si el tiempo dentro de la casa estuviera atrapado en un recuerdo que se negaba a desaparecer. Daniel comenzó a anotar cada evento en un cuaderno. Pasaron varios días sin cambios, y la repetición comenzó a sentirse como una rutina imposible de romper, hasta que una mañana, después de escuchar los pasos del segundo piso, Daniel notó algo distinto.
Entre el silencio de la casa apareció un sonido que nunca había escuchado antes. Era una respiración detrás de la puerta de su habitación. La respiración detrás de la puerta de la habitación era lenta y profunda, como si alguien estuviera de pie en el pasillo, tratando de permanecer en silencio mientras observaba desde el otro lado de la madera. Daniel permaneció inmóvil sobre la cama, escuchando con atención mientras el sonido continuaba durante varios segundos antes de desaparecer. Cuando reunió valor para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío y la casa parecía tan silenciosa como siempre, aunque el aire se sentía más frío que unos minutos antes. Daniel recorrió cada habitación del segundo piso sin encontrar nada fuera de lugar. Esa mañana, el resto del día se repitió exactamente igual que los anteriores, con los mismos sonidos ocurriendo a la misma hora, como si la casa estuviera siguiendo un patrón imposible de alterar. Daniel anotó todo con precisión en su cuaderno, intentando encontrar una diferencia que explicara lo ocurrido. Decidió que al día siguiente intentaría romper la rutina de la casa, convencido de que si cambiaba algo importante, el ciclo se detendría, porque nada podía repetirse eternamente sin fallar en algún momento. Esa idea fue lo único que le permitió dormir. A la mañana siguiente, despertó antes del golpe de las 8:17, esperando en el pasillo con el cuaderno en la mano, observando la pared como si pudiera impedir que el sonido ocurriera. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio pulso. El golpe ocurrió exactamente a la misma hora. El sonido atravesó la madera como siempre, indiferente a la presencia de Daniel, y la casa volvió a sentirse más vieja de lo normal por un instante, como si hubiera recordado algo que no quería olvidar. Daniel sintió frustración. A las 9:03 cerró con fuerza la llave del grifo antes de que pudiera abrirse, manteniendo la mano sobre el metal durante varios segundos, esperando impedir el movimiento que ya conocía. Sin embargo, la llave giró bajo sus dedos como si alguien la empujara desde adentro. El agua cayó durante los mismos segundos de siempre. A las 10:42 subió las escaleras antes de escuchar los pasos, decidido a enfrentarlos directamente, y permaneció de pie en el pasillo del segundo piso, observando cada puerta cerrada. El sonido comenzó detrás de él. Los pasos caminaron lentamente por el corredor, deteniéndose justo donde él estaba, aunque Daniel no veía a nadie frente a sus ojos. La madera crujía bajo un peso invisible. Daniel bajó corriendo al primer piso, respirando con dificultad, mientras la casa volvía al silencio absoluto como si nada hubiera ocurrido. Sus manos temblaban. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque Daniel estaba descubriendo que la casa no solo repetía sonidos, sino que también reaccionaba cuando alguien intentaba cambiar lo que había sucedido en el pasado. Esa noche decidió no esperar a que el reloj se detuviera y se sentó frente a él desde las 11:30, observando el segundero avanzar lentamente hacia la medianoche. El silencio del lugar parecía presionar sus oídos. Cuando el reloj marcó las 11:59, el segundero se detuvo como siempre, pero esta vez Daniel escuchó algo más dentro de la casa, un sonido leve de madera moviéndose en el segundo piso, como una puerta abriéndose lentamente. El reloj volvió a funcionar un segundo después. Daniel subió las escaleras con cuidado, iluminando el pasillo con una linterna, y vio que la última puerta del corredor estaba abierta, aunque siempre había permanecido cerrada desde que llegó a la casa. Nunca había intentado abrirla. Dentro de la habitación encontró muebles cubiertos por sábanas viejas y una ventana cerrada con tablas desde el exterior, como si alguien hubiera querido impedir que la luz entrara en ese lugar. El aire olía a polvo y humedad. En la pared había marcas largas y oscuras, como si alguien hubiera arrastrado las manos sobre la pintura durante mucho tiempo, dejando líneas irregulares que descendían hacia el suelo. Daniel sintió un miedo profundo al verlas. En el centro del cuarto encontró un reloj de pared roto. El vidrio estaba agrietado y las manecillas estaban detenidas para siempre en las 11:59, cubiertas de polvo como si nadie las hubiera tocado durante años. Daniel sintió un frío recorrerle la espalda. Entonces escuchó una voz detrás de él. No era un susurro, era su propia voz diciendo su nombre.
Daniel permaneció inmóvil en medio de la habitación oscura mientras escuchaba su propio nombre repetirse detrás de él, con una voz idéntica a la suya pero vacía, como si viniera de un recuerdo en lugar de una persona real. La linterna temblaba en su mano. Cuando reunió valor para girarse lentamente, no había nadie en la puerta, solo el pasillo oscuro extendiéndose hacia las escaleras, silencioso y vacío como siempre. Sin embargo, la sensación de no estar solo seguía allí. El reloj roto sobre la pared parecía absorber la luz de la linterna, y Daniel notó que el aire dentro de la habitación era más frío que en el resto de la casa, como si ese lugar no perteneciera al mismo tiempo que los demás cuartos. El silencio se volvió insoportable. De pronto, escuchó pasos en el pasillo del segundo piso, lentos y arrastrados, repitiendo el mismo sonido que había escuchado cada mañana desde que llegó a la casa, pero ahora ocurriendo en plena noche. Daniel apagó la linterna por instinto. Los pasos se detuvieron frente a la puerta abierta. Daniel podía escuchar una respiración tranquila del otro lado, igual a la que había oído días atrás detrás de la puerta de su habitación, y sintió que su cuerpo se negaba a moverse. El miedo lo mantenía inmóvil. La puerta comenzó a cerrarse lentamente sin que nadie la tocara, produciendo un sonido suave de madera que parecía durar demasiado tiempo, hasta que el cuarto quedó en completa oscuridad. Daniel intentó hablar, pero su voz no salió. Entonces escuchó algo peor. El golpe en la pared del pasillo ocurrió dentro de la noche, exactamente igual que a las 8:17 de cada mañana, como si la casa hubiera decidido repetir el ciclo fuera de horario, y Daniel comprendió que el patrón estaba cambiando. El silencio volvió después del sonido. Un segundo golpe ocurrió desde dentro de la habitación. Daniel giró lentamente hacia la pared cubierta de marcas y vio cómo la pintura comenzaba a tensarse desde adentro, como si algo presionara desde el otro lado intentando salir. Las líneas oscuras en la pared parecían moverse. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque algunas casas no están embrujadas por fantasmas, sino por momentos que nunca terminaron de ocurrir. La pared se abrió con un crujido seco, revelando un espacio angosto detrás de la madera, un hueco oculto entre las paredes de la casa que Daniel nunca había visto, y desde ese lugar salió un aire frío con olor a encierro. La respiración volvió a escucharse. Dentro del hueco había un hombre. Estaba sentado con la espalda contra la pared, cubierto de polvo y oscuridad, con el rostro inclinado hacia el suelo, como si hubiera permanecido allí durante mucho tiempo sin moverse. Daniel sintió que el corazón se le detenía al reconocer la ropa. Era su propia ropa. El hombre levantó lentamente la cabeza y Daniel vio su propio rostro mirándolo desde la oscuridad, pálido y sin expresión, como una versión de sí mismo atrapada en el tiempo. Sus ojos estaban abiertos. La figura abrió la boca lentamente y habló con la voz de Daniel, diciendo que la casa no repetía el día por accidente, sino porque él ya había vivido ese momento antes, muchas veces, intentando salir sin lograrlo. Las palabras parecían salir con dificultad. Daniel recordó entonces algo que había olvidado desde el día en que llegó a la casa: el golpe en su automóvil, la noche lluviosa, el bosque junto a la carretera y la sensación de haber despertado dentro de la casa sin recordar cómo había entrado. El recuerdo regresó de golpe. La figura dentro de la pared se levantó lentamente y Daniel sintió un mareo profundo mientras la habitación comenzaba a oscurecerse, como si la casa estuviera apagando el mundo alrededor de él. La respiración se volvió más pesada. La figura caminó hacia Daniel con movimientos lentos, como si estuviera repitiendo un gesto aprendido, y cuando pasó a su lado, Daniel sintió que su cuerpo se volvía frío e inmóvil, como si ya no pudiera controlarlo. El pasillo volvió a aparecer frente a él. De repente, Daniel estaba en la cocina otra vez. La luz de la mañana entraba por la ventana. El café estaba sobre la mesa. El reloj marcaba las 8:16. Daniel respiró con dificultad, sin recordar cómo había llegado allí, mientras el silencio de la casa lo rodeaba como si nada hubiera ocurrido durante la noche. Sintió una extraña sensación de déjà vu.
A las 8:17, el golpe en la pared del pasillo volvió a escucharse. La casa comenzaba el día otra vez, y Daniel no recordaba haber vivido ese momento antes. Y si te gustan las historias donde el tiempo se repite y la salida nunca aparece, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque algunas casas no están abandonadas, solo están esperando a su próximo visitante.